Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase. 7:08, vamos 2 minutos ahí, estoy dando tiempo, 2 minutos para los que llegan tarde, después de las 7:10, a nadie le va a dar ingreso. Suficiente tiempo prudencial para entrar. Ahí tenemos ¿verdad? El ejercicio que ayer les había comentado, que lo vamos a ver detenidamente, que es en lo que vamos a enfocar de aquí para allá para hacer ejercicio y lo que es un poco de muestra de trabajo, que es lo que más enfoca lo que es la medición del trabajo. Este es lo que más se aplica en la industria, esta herramienta. Además de los procesos, diagramas del hombre, de los que más inciden en la industria para hacer las mejoras que realmente se necesitan y hacer más eficientes las industrias. Por eso se le da mucho, vamos a ver una parte también de comprobación de la técnica, ¿verdad? De acuerdo a las muestras que se toman, si realmente la muestra es factible o no es factible, o cuántas muestras necesitamos realmente para que el estudio sea consistente y, como decía ahí, en el estudio de tiempo, sea eficaz, sea realmente sólido, confiable, ¿verdad? Entonces, como ayer habíamos hablado, dice, un estudio de tiempo en la compañía de teléfonos se observaron estas tareas, 3 elementos, los tiempos y calificaciones para 10 ciclos, se muestran en la tabla. Encuentres el tiempo promedio para cada elemento. Determines el tiempo normal para cada elemento. Suponga un factor de suplemento del 20% del tiempo de la tarea y determine el tiempo estándar. Ese es lo que vamos a, estas 3 incisos, vamos a resolver, ¿verdad? Y vamos a darle, pues, seguimiento a esto, ¿verdad? Ok. Ahí tenemos entonces la tabla, como ayer les mencionaba, 85%, factor de creencia 88% y 90%. Elemento 1, 2 y 3, como decía el enunciado. Tenemos los 10 ciclos que decía, habíamos tomado 10 ciclos, ahí tenemos los 10 ciclos, el tiempo está en minutos, ¿verdad? Como vemos, cada elemento es distinto, o sea que la operación es diferente. Cada elemento es diferente que de la operación que se hace en cada elemento. Y observamos que el elemento 1 tiene, ¿verdad? Los tiempos deben de ser similares horizontalmente para cada elemento en los 10 ciclos. Lo mismo para el segundo elemento, si ustedes se fijan, 1.5, ¿verdad? Casi todos son iguales, nada más que se llevó más tiempo esa operación. Y el factor de calificación, como lo ven también, es diferente al del primero. 3.8, pues, ¿verdad? El tercer elemento, 10, si se fijan, todos casi son similares o iguales los tiempos. Y si se fijan, el factor de calificación es diferente. ¿Qué nos indica esto? Que cada elemento lo efectúa un operario diferente, ¿verdad? Lo efectúa un operario diferente, cada uno de los elementos. O sea que puede ser que decimos que pueden haber 3 estaciones de trabajo, donde se ejecuta prácticamente cada una de las operaciones, ¿verdad? Entonces vemos que los 10 ciclos. Entonces, como lo que nos piden en el primer inciso es el tiempo promedio, ¿verdad? Ustedes vayan chequeando ahí si tienen alguna calculadora. El primer elemento, este que está acá, ¿verdad? Este es el tiempo medio. No, aquí, este es el tiempo medio. Fíjense bien, siempre los tiempos medios, como hablábamos allá en matemáticas 110, X medio, cuando llegaron vectores, ¿de acuerdo? Para sacar el punto de una cuestión, ¿verdad? Sacábamos esta cuestión. Entonces, como vemos, este es el tiempo medio. Pueden ustedes corroborarlo allí con su, practiquen
corroboren estos valores, que es el tiempo medio, ¿verdad? De cada uno de los elementos. El tiempo medio es la suma de todos los 10 elementos divididos entre 10. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Corrobórenlo ustedes ahí. Si hay algún error, a veces que uno comete errores, entonces corroboren eso si está bien los tiempos medios. Alguien que lo termine me avisa si están correctos. Sí, están correctos. Ok, perfecto. Están correctos. Ahora veamos el factor de calificación para cada uno de ellos, 0.85. Fíjense bien que ya estaba en entero. Aquí está ya en fracción o decimal. Porque cuando los dan en entero, a veces aparecen como están acá. Si están así o así en decimales, ya no es necesario dividirlo entre 100. Si aparecen en fracción, ya no es necesario, ¿verdad? Pasarlos a fracción. Solamente cuando estén de esta forma, ¿verdad? En entero, es que hay que pasarlos a fracción. Entonces, ahora como nos piden el tiempo normal para cada elemento, entonces, lo que les decía ayer, ¿cómo era? Tiempo normal, ¿verdad? Va a ser tiempo normal para elemento 1, ¿verdad? Tiempo normal para el elemento 1 va a ser entonces el valor del tiempo medio, ¿verdad? Que tenemos ahí por el factor de calificación para cada elemento. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Entonces, vamos a tener 0.437, ¿verdad? 0.437 por 0.85. Y tenemos el valor de 3.70 para el tiempo normal del elemento 1. Ustedes hagan los otros ahí, ¿verdad? A ver cómo estamos. Si no hay ningún error. Todo bien, ingeniero. Está bien, ok. Perfecto. Entonces tenemos ya los tiempos normales para cada uno de los elementos según nos piden, ¿verdad? En planteamiento del problema. Ahora bien, vamos a sacar el tiempo estándar. El tiempo estándar, fíjense bien, lo podemos sacar elemento por elemento, pero también podemos sacarlo de un solo. ¿Cómo lo podemos sacar de un solo? Como lo hicimos anteriormente en la clase de ayer. Sumamos todos los tiempos normales. ¿Cuánto nos daría ahí alguien que me ayude ahí a sumar los tiempos normales? ¿Cuánto nos da? El total de los tiempos normales de toda la operación, o sea, tiempo normal de toda la operación. 5.4. 5.4, gracias. Entonces tenemos 5.4, ¿verdad? Minutos por pieza. Esto sería como que se acuerdan del tiempo de ciclo en el hombre máquina. 5.4 minutos por pieza o por unidad. ¿Verdad? Entonces tenemos 5.4
4 minutos por unidad. Ahí tenemos, ¿ok? Entonces, ahora bien, ahora ponemos, ¿verdad? Lo que habíamos hecho ayer. Tiempo estándar, fíjense bien. Como en el tercer ejercicio, o sea que el primer ejercicio, el inciso A es este, ¿verdad? El inciso A es este, fíjense bien, inciso A. ¿Correcto? Este es el inciso A y este es el inciso B. Fíjense bien. Porque nos están pidiendo elemento por elemento. El inciso C. ¿Cómo es el inciso C? El inciso C, acuérdense que nos dice que la empresa, ¿verdad?, asigna un 20%, ¿verdad? Un 20% de suplemento, holgura o tolerancia. Como le quieran llamar, 3 sinónimos ahí. ¿Ah? ¿Bien? Un 20%. O sea, desde aquí yo determino qué fórmula voy a utilizar. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Porque no nos está pidiendo el tiempo estándar elemento por elemento, sino que el tiempo estándar de la operación. Y la operación la constituyen los 3 elementos. Fíjense bien, los 3 elementos constituyen toda la operación. O sea que para tener el producto terminado necesitamos concluir las 3 operaciones, los 3 elementos. Entonces para encontrar entonces el tiempo estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos el tiempo normal. Entonces, vamos a sacar el tiempo estándar, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Tiempo normal. Como ya tengo, fíjense, yo determino tiempo normal entre ¿qué? Si yo tengo esto, me voy directamente a la segunda fórmula. 1 menos el suplemento. Fíjense bien. Directamente me voy. Entonces, ya no me pierdo. Directamente me voy, ¿verdad? Y fíjense bien, ¿qué es lo que hago? 5.40. 5.40 minutos por pieza o por unidad entre, fíjense bien, entre 1, fíjense que aquí abajo no llevo unidades porque es un factor, un numérico, menos 0.20. Perfecto. Entonces quiere decir 5.40 entre 0.80 nos da 6.75, que es el tiempo estándar. Yo ya tengo el tiempo estándar. Fíjense bien. Tiempo estándar es igual a 6.75, ¿verdad? 6.75 minutos por unidad. Perfecto. Ok. Pero ahí no termina el ejercicio. Ahí solo encontramos el tiempo estándar. Ahora viene la aplicación. Ahora viene la aplicación del tiempo estándar. ¿Cuáles eran las aplicaciones? Eran 9. Fíjense bien. Eran 9 aplicaciones. ¿Cuáles eran las 2 que debíamos de tener? O 3, las primeras 3 son básicas. Están en orden de prioridad ahí. ¿Verdad? Orden de criterio. ¿Cuáles eran las 3 primeras? Vamos a ver. ¿Cuáles eran las 3 primeras? Ya tenemos el tiempo estándar. Ya vamos a borrar todo esto. Ya vimos el inciso C, ya vemos cómo lo... ¿verdad? ¿Cuáles eran las 3? Ahora vienen las aplicaciones del tiempo estándar. No solo es sacar el tiempo estándar por sacarlo. Que esa es una de las cuestiones que nosotros, cuando son valores numéricos, ahí nomás. Ahora si me piden a mí, bueno, encuentre el tiempo estándar, como dice ahí, perfecto. Pero ahora vienen las aplicaciones. Vienen las aplicaciones. Fíjense bien, aquí tenemos. Supongo un factor de suplemento del 20%, inciso C, del tiempo de la tarea y determina el tiempo estándar. Aquí lo tenemos, que sacamos ahí. Pero ahora viene la aplicación.
¿Cuál sería la aplicación? Que yo pueda planificar de acuerdo a horizontes de tiempo, porque toda la producción, recuerden que el segundo elemento de aplicación que teníamos en la aplicación del tiempo estándar era que nos ayuda a programar la producción, ¿verdad? Nos ayuda también a tener producciones precisas, ¿verdad? O sea, tener ese valor en unidades que vamos a producir más o menos exactos en la aplicación del tiempo estándar. Entonces, si nos ayuda en el segundo elemento que nos ayuda a programar y a planear la producción, entonces puedo decir yo, puedo decir yo, entonces tengo el tiempo estándar de 6.75. Aquí está. ¿Okay? Entonces digo yo, voy a planificar la producción para la primera semana de diciembre. ¿Qué podría decir? ¿Verdad? Arbolitos de Navidad. Arbolitos de Navidad porque ya se acerca la Navidad. Entonces vengo yo y digo, ok, ¿cuál es mi demanda de arbolitos de Navidad? Entonces yo conozco la demanda de arbolitos de Navidad y conozco este tiempo estándar. Entonces digo, ok, perfecto. Vamos a ver cuántas unidades puedo producir en una semana. Sabemos que las instituciones públicas no producen nada. Lo único que producen es gasto. Todo esto es aplicable ¿a qué? Aplicable a la industria, nada más. ¿Qué quiere decir? Que la industria trabaja de lunes a sábado, tipificado en el Código de Trabajo, ¿verdad? Esto se considera 44 horas a la semana que deben de trabajar. O sea, de lunes a viernes, 8 horas, son 40, más 4 de 8 a 12 que trabajan los sábados. Entonces digo yo, ok, voy a planificar la producción para una semana. Perfecto, porque ya tengo el tiempo, ¿verdad? Estándar. Entonces, ¿qué hago? Producción semanal. Producción semanal. No necesito poner, ¿verdad? P. Sí, va a ser igual a qué? Producción semanal, ¿verdad? ¿Ves? ¿Qué hago yo? Una semana tiene 44 horas. Fíjense bien, 44 horas. 44 horas en una semana. ¿Ok? ¿Por cuánto lo voy a... Ajá. ¿Por cuánto lo voy a hacer? Tengo que hacer esto, todo esto. Entonces lo multiplico por 60 minutos que tiene una hora. Correcto. Como esto está en minutos, por tal razón, y lo divido entre el tiempo estándar. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Entonces voy a tener 44 horas por 60 minutos entre 6.75. Tengo 391 arbolitos de Navidad que voy a producir en esta semana. ¿Bien? 300 unidades semanales. Entonces, a eso, ¿verdad? Nos lleva la aplicación del tiempo estándar. No solo es sacarlo, sino a poder aplicar todo lo que nos dijo allí, ¿verdad? Ahora bien, esta 309, ¿cuántas personas yo ocupo para producir esas 391 unidades? Fíjese bien, ¿cuántos operarios necesito para producir esas 391 unidades? Más o menos ustedes saben cuánto cuesta un arbolito de Navidad. El más pequeño, no sé. Yo no me encargo de eso. Ustedes saben que nosotros los varones, de eso son las mujeres. ¿Verdad? Entonces no sé cuánto costará. Entonces uno ya sabe. O
¿Cuánto es la demanda de arbolitos? ¿Verdad? Entonces, en esa demanda que nosotros andamos buscando, que nos solicita la sociedad, ¿verdad? Para poner en sus casas, o tenemos una referencia que es el número de viviendas que hay en una comunidad, ciudad, barrio, colonia, ¿verdad? Entonces, se hacen esto. ¿Verdad? Ahora ya se perdió esta tradición que antes yo me acuerdo, ahí en el Estadio Nacional se ponían a vender, todo alrededor del Estadio Nacional se ponían a vender como es, ramitas de pino o arbolitos ya pintaditos, ¿verdad? En dorado, plateado para poner. Ahora ya no, ¿verdad? Nos hemos vuelto consumistas y entonces dejamos de producir ya los arbolitos aquí. Entonces, fíjense bien, entonces este es lo interesante de lo que es la aplicación de la medición del trabajo. Me ayuda a planificar, ok, yo ya tengo que semanalmente produzco 391. ¿Cuál es la demanda que yo deseo satisfacer? Entonces, no la sé. Si yo la supiera, entonces ya puedo planificar cuándo debo de empezar a la producción de arbolitos, de acuerdo a este tiempo que retarda cada unidad, para tenerlos listos por lo menos 2 semanas antes que se celebre la Navidad o el 24 de diciembre, para poder tener en venta, tener en el mercado disponible este tipo de productos. Bien, preguntas. Y hablando del otro, se fijan cómo nos facilita también la producción, la supervisión en la producción. Y yo ya sé que yo semanalmente produzco 391 arbolitos, que quiere decir que yo no me voy a estar complicando, estando yendo, ¿verdad? Puedo ir al inicio al inicio de la producción y al final. Ah, sí, realmente, porque, por ejemplo, ¿cuántos si yo tenía 391 arbolitos y trabajé 5 días y medio entre 5.5? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy produciendo 71 arbolitos diarios, ¿verdad? Entonces ya puedo medir yo, supervisar la producción, que me estén saliendo esa cantidad de unidades, ¿verdad? ¿Qué símbolo utilizaríamos allí? Recuerden qué símbolo se utiliza allí para verificar esto en la cuestión de proceso. Vamos a ver. ¿Qué símbolo utilizaría el supervisor? Por ejemplo, pone una alarma y para no describir todo lo que tiene que hacer, ¿qué símbolo pondría? Ajá, ¿qué pasa? No hay nadie, todos se desconectaron. Bueno, sigamos pues. Ok, ahora bien, si utilizamos esta otra fórmula, aquí vamos, fíjense bien, aquí vamos, ya utilizamos la fórmula anterior. Ahora, si utilizamos esta otra fórmula, fíjense bien, tiempo estándar es igual a tiempo normal, ¿verdad? Por 1 más el suplemento, tendríamos que sacar el factor de suplemento de esta forma. Fíjense bien. Si es una jornada normal de trabajo, ¿verdad? Que equivale a 480 minutos, tenemos esto, 480 minutos por punto 20, entonces tendríamos que el factor suplemento en minutos es 96 minutos. Por tanto, entonces tendríamos que el factor suplemento, ¿verdad? Tenemos que es 96 entre 480 menos 96 y el factor suplemento es punto 25. Por tanto, entonces, si aplicamos la primera fórmula, fíjense bien, si la hacemos de esta forma, entonces ya tenemos ahí que tiempo estándar es igual a tiempo normal. Vamos a poner aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí, que es igual, tiempo estándar es igual a tiempo normal, que es este valor, por, ¿verdad? 1.25, sumado lo que está en paréntesis.
¿Ok? ¿Sí? Entonces, nos queda el valor este que tenemos aquí. Bien, que es igual al que sacamos anteriormente. ¿Verdad? Es igual al que sacamos anteriormente. ¿Cómo podríamos hacer cuando los aplicábamos? Cuando sacamos como factor común. ¿Cuál es el factor común? 5.4. ¿Qué pasaría si yo multiplico? Entonces, si yo lo hago diferente, entonces puedo hacerlo de esta forma, 5.4. 5.4 por 1, como está ahí, más, ¿verdad? Que daría lo mismo, ¿verdad? 5.4 por 0.25, ¿verdad? 1.35 más 5.4, 6.75. ¿Está bien? ¿Verdad? Que es la misma operación, ¿verdad? 1.35 nos daba la multiplicación de 5.4 por 0.25, ¿no? Y esto equivale a 6.75. Bien, entonces todo esto son aplicaciones matemáticas también. Fíjense bien. Hay veces de verdad no las relacionamos. Pero es que, ¿para qué llevamos tanto matemática? ¿Verdad? Entonces tenemos ahí lo mismo. Utilizando, fíjense bien, que si utilizamos tendríamos que, ¿verdad? Ahora bien, si utilizamos esta otra fórmula, que es la de tiempo estándar es igual a tiempo normal, que es esto, por 1 más el suplemento, entonces tendríamos esta situación, ¿verdad? Pero tendríamos que hacer esta evaluación primero. Entonces el camino es más largo. Para llevarlo y podemos cometer un error. Es decir, se puede imaginar que usted saque este factor y aplique la otra fórmula, esta fórmula. De tiempo normal, ¿verdad? Entre 1 menos el suplemento. ¿Creen que está bien evaluado? No está bien evaluado. Entonces, por tal razón, es tener el cuidado, ¿verdad? De cómo vamos a aplicar las fórmulas. ¿Qué fórmula aplicamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno no simplifica, hay que simplificar eso. Cuando ya tenemos ese factor, como les digo, utilizamos directamente y no va a haber ningún problema, ¿verdad? Hay unos que dicen, ingeniero, podemos utilizar cualquier... Sí, con tal que la apliquen bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema en la aplicación de cualquiera de las dos fórmulas, siempre y cuando se aplique bien. Por supuesto, si me aplican mal la fórmula, el resultado lo van a tener malo. Por tanto, la aplicación del tiempo estándar en la planificación de la producción va a estar mala. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio va a estar malo. De todo a todo. Lo único que van a tener es un procedimiento. Pero no es lo mismo. Lo importante es los procedimientos nos llevan a tener, a verificar y a tener resultados precisos. Resultados precisos. Bien. Ahora tenemos otro ejemplo. Dice, ejemplo 1. Una operación de trabajo que consiste en 3 elementos. Se sometió a un estudio de tiempos con cronómetro. Las observaciones registradas se muestran en la tabla. De acuerdo con el contrato del sindicato, los suplementos para la operación de un 5% por tiempo personal. Fíjense bien. Miren, aquí ya nos lo dan, aquí nos van a dar detallado, ¿verdad? O sea, los suplementos para la operación son de un 5% por tiempo personal, un 5% por retraso y un 10% por fatiga. Determina el tiempo estándar para la operación de trabajo. Fíjense bien, si nosotros nos fuéramos al libro, a la página 228 del texto, podríamos verificar esos valores. ¿Qué fue lo que hizo? Página 228, para cuando tengan tiempo, así es que se interesan por buscarlo, en la tabla 228, fíjense bien, tenemos la tabla donde habla de todos los, fíjense bien, en la tabla dice suplementos constantes. ¿Por qué son suplementos constantes? Porque fíjense, y habla, dice, hombre y mujer, porque ahora no hay diferencia. En una operación cualquiera, pues es difícil, pero siempre hay, ¿verdad?
Eso de acuerdo a dónde se puede desempeñar bien, mejor una mujer o un hombre. Dice, ¿verdad? En los suplementos constantes, suplementos por necesidades personales. Si es hombre, 5%. Si es mujer, 7%. Suplementos base por fatiga. Si es hombre, 4%. Y si es mujer, 4%. Fíjense bien. Entonces, fíjense bien que aquí el sindicato, los suplementos para la operación son de un 5% por tiempo personal. Entonces, fíjense bien, aquí prácticamente está dentro de las normativas que establece la tabla aquí. Ahora bien, por tiempo, un 5% por retraso. ¿Qué podría ser retraso? Podría ser un suplemento por postura anormal, ligeramente incómoda para hacer. Para aquí está muy incómoda, echado, estirado, ¿verdad? Sería esta postura dentro de aquí, de la tabla que tenemos para buscar los suplementos. Y el otro que dice, y un 10% por fatiga. ¿Vale? ¿Qué dice fatiga? Fíjense bien, suplemento base por fatiga. Tiene aquí 4. Estos son constantes. Pero ¿cuál le puede proporcionar fatiga? O sea, aquí tenemos, fíjense, un trabajo de condiciones en el inciso F. Concentración intensa. Fíjense bien. O muy, dice, trabajos de gran precisión o muy fatigosos. Tiene 5%. El otro 5%, fíjense, que lo establece el sindicato de esto. ¿Por qué? Puede ser ruido también, que el ruido es intermitente muy fuerte y estridente y fuerte. Aquí es donde utilizamos los decibeles de ruido, donde tenemos que utilizar, aquí es donde entra prácticamente los equipos de seguridad, porque esté trabajando sin equipo de seguridad, cuando el ruido es estridente, usted puede llegar a un tiempo que puede quedar sordo. Para eso hay especialistas que miden, ¿verdad? Miden los decibeles de ruido para que usted utilice como ingeniero, trate de buscar los equipos adecuados para que esta persona trabaje de una mejor forma, ¿verdad? De una mejor forma. Entonces, vemos, ahorita nosotros, por ejemplo, estamos viviendo con esta parte de las clases en línea. Por ejemplo, los que viven a orilla de calle, por ejemplo, que viven y que se hacen colas de vehículos y empiezan a pitar, aquí se oye, yo escucho bien, ¿verdad? O cuando, fíjense bien, mi hijo se levanta y se pone ahí, que le gusta jugar con botes de refrescos, de esos botes plásticos, si ustedes lo escuchan, que parece que está clavando, no se escucha muy bien. Entonces, lo mismo sucede en la industria, que hay trabajos que emiten demasiados ruidos fuertes y todo. Entonces, por tanto, debe estar el reglamento, ¿verdad?, de seguridad. ¿Qué es el reglamento de seguridad? El que describe totalmente todo el equipo que debe de utilizar cada operario en su estación de trabajo. Si él no lo utiliza y sucede algún accidente, entonces se responsabiliza al operario, fíjense bien, por no utilizar el equipo, ¿verdad?, que se le ha asignado para que él sea utilizado cuando realice el trabajo. Entonces, fíjense bien toda esta cuestión. Aquí va detallado, fíjense, lo que la persona necesita de acuerdo a suplemento. La vimos que le dice 5% por tiempo personal, un 5% por retraso, que el retraso puede ser cualquier distracción y un 10% por fatiga. Determine el tiempo estándar para la operación de trabajo. Fíjense bien, aquí solo dice determine el tiempo estándar para la operación. Aquí ya no dice, ¿verdad?, qué cantidad de producción debería de producir en una semana de trabajo si trabaja de lunes a viernes. Si es una empresa privada, de lunes a viernes trabaja de 8 a 5 de la tarde. Ahí en la empresa privada gana 1 hora semanal. Porque recuerden, si trabaja de lunes a sábado, solo trabaja 44 horas. Pero si trabaja de lunes a viernes, de 8 a 5, en la industria gana 1 hora semanal porque trabaja 45 horas. Miren la diferencia, ¿verdad? Y eso debe de establecerse y son los representantes sindicales, como decía, fíjense bien, cuando se lleva un estudio de tiempo por cronómetro, cuando hay quejas de los representantes de los trabajadores. ¿Quiénes son los representantes de los trabajadores? Los que forman parte del sindicato. Fíjense bien. Entonces, es importante esto que estamos mencionando. Entonces, para encontrar un tiempo estándar,
¿Qué son necesarios? Datos, no es otra cosa. Fíjense bien, datos, porque ya vimos el ejercicio anterior. Entonces vemos desde el punto de vista, como decía, un estimado de tiempo por cronómetros se lleva a cabo por observaciones y que sean precisas. Bien. Aquí tenemos, fíjense bien, aquí tenemos un ejercicio. Además, este ejercicio, desde el punto de vista, ¿qué observan ustedes en los datos ahí? Vamos a ver, alguien ahí, ¿qué me observan? Vamos a ver, alguien que analice, porque estos son datos. Alguien ahí, observe los datos y me dice qué observa. Si hay alguna anormalidad o no hay anormalidad. Están correctos los datos, de acuerdo a las definiciones que los datos de cada elemento deben de ser similares. En el A, el 4 está muy elevado. En el A, ¿cuál? El 4. Este 4. Este 4. No, el que dice 0.9. Todos los demás Ajá. están entre 0.1, 0.3, 0.2. Ajá, correcto. Y el correcto. quinto elemento del A. El elemento del B, el quinto elemento del B, correcto, fíjense bien. Y aquí lo dice, fíjense bien el enunciado. Primero elimine las dos observaciones que parecen muy inusuales. ¿Qué son inusuales? Son elementos irregulares. Que no sé qué sucedió, va. Por eso les digo, volvemos a lo que es la medición de trabajos, que es un método investigativo. Entonces, ¿qué pasa? Un analista mandó a un subalterno a tomar todos estos datos, ¿verdad? Para hacer el análisis. Cuando le entregó los datos en la tabla, en la hoja que diseñó, le entrega los datos al analista, ¿verdad? Y le entrega todo esto. El analista observa que entonces desde ahí, desde el punto de vista, él ya empieza a analizar los datos y ve que este dato de acá, como dijeron ustedes, el dato, este dato y este otro dato son irregulares. Fíjense bien. Son datos irregulares, inusuales, dice aquí, pero son datos irregulares. ¿Qué pasó? Solo el analista que estuvo allí, en el sitio, en el lugar, que tomó cronometró los tiempos, fíjense bien, es el que puede determinar o puede dar un criterio qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué se dispararon estos tiempos en la toma, ¿verdad?, de tiempo por cronómetro? ¿Verdad? Y ustedes se fijan, igualmente cada operación es distinta porque tiene distintos valores. Y si se fijan, también, ¿verdad?, el factor de calificación es distinto para cada una de las actividades u operaciones de los elementos. Entonces, fíjense bien, como dije, solución. Primero eliminen las dos observaciones que parecen muy inusuales. 0.9 minutos para el elemento A y 3.2 minutos para el elemento B del trabajo. Entonces, ese es lo primerito que debemos. Por eso no podemos llevar a tomar, hacer ya, resolver sin antes haber analizado los datos que están proporcionados en las tablas. Si no, primero analizarlos. Siempre se considera entre 0.03 y 0.05 que deben de estar dentro de ese rango las diferencias. Fíjense bien, ¿verdad? 0.03 a 0.05. Las diferencias, o sea, 3 centésimas o 5 centésimas. Pero aquí, fíjense bien, aquí tenemos desde el más alto, tenemos que tiene 0.7 centésimas, ¿verdad? Y este tiene inmenso la diferencia. Entonces, desde ahí, desde el punto de vista, lo primero que debemos de analizar cuando tenemos para hacer un análisis de estudio de tiempos y movimientos, para sacar un tiempo estándar, ¿verdad? Tenemos que primero analizar los datos, ¿verdad? Y después empezar la solución. Entonces, como vemos que nos pide ahí, determina el tiempo estándar para la operación del trabajo. Entonces, ya tenemos y analizamos qué pasó aquí. Nos vamos directamente, entonces eliminando aquellos datos, tenemos 0.9, que es el tiempo medio, la suma de los tiempos totales, fíjense bien. Toda la suma eliminando esto nos da, ¿verdad?, 0.9 dividido entre 4, porque lo vamos a dividir, perdón, entre 5, porque son 6 datos, 6 ciclos los que tomamos.
Si eliminamos este, entonces quedaron 5. Sumamos los que tan realmente necesitamos y lo dividimos entre 5. Lo mismo hacemos con el elemento B, ¿verdad? Eliminamos esto, sumamos los que vamos a considerar y lo dividimos entre el número de elementos que sumamos. Y el C, pues, es un elemento normal, que no hay ninguna diferencia. Entonces lo sumamos y lo dividimos entre 6. Pero lo que prevalece son 6 ciclos. Esa es la realidad. Eso es lo que prevalece, ¿verdad? En los datos. Entonces tenemos ahí que aquí tenemos la sumatoria de los tiempos, ¿verdad? De cada uno de ellos. Lo pueden corroborar. Tenemos la media de los tiempos, punto 18, punto 68 y punto 50. Tenemos el factor de calificación, como estabas viendo bien en enteros, lo dividimos entre 100, ¿verdad? Y tenemos aquí, y ya tenemos el tiempo normal de cada uno de los elementos. Y si sumamos, entonces sumamos tiempo normal total, punto 16, fíjense bien, punto 75, punto 40, nos da 1.31 minutos por pieza, ¿verdad? Ese es el tiempo. Entonces, dice que el factor suplemento, recuerden que eran 5 por retraso y 10% por fatiga. Entonces, ya tendríamos aquí que es el 20%. Entonces, los vamos directamente a la fórmula. Tiempo normal entre 1 menos el suplemento de 1.31 menos, aquí me faltó el menos, de 0.80 me da 1.64 minutos por pieza. Si me dicen cuál es la producción por día, y entonces fíjense bien, producción por día, tenemos tiempo, ¿verdad? Normal, entre tiempo disponible, este TD es tiempo disponible, fíjense bien, o sea, la jornada normal de trabajo, entre tiempo estándar nos da 293 unidades que producimos diariamente. Ya con este dato que yo tengo diario, ya puedo planificar la producción para un mes, para 6 meses, para 3 meses, para lo que yo quiera, si, ¿verdad? Que tengan, ¿verdad?, productos ahí. Preguntas. Ingeniero. Díganme. Ahí lo que hizo fue convertir de un solo, ¿verdad? Las 8 horas de trabajo a minutos. Sí, perfecto. No es que la jornada de trabajo tenganlo como eso, inclusive no se puede dar en un ejercicio. Pero desde el momento que le piden producción diaria, ¿verdad? Usted puede realmente, ¿cómo se llama? Suponerlo. Que son 480 minutos en una jornada normal de trabajo de 8 horas. Solo son 8 horas por 60 minutos, son 480 minutos. Como el tiempo estándar está en minutos, entonces por tal razón tomamos, ¿verdad? Convertimos las 8 horas en minutos. Preguntas. Pues bien, que este tema es bonito. Este es lo que más se aplica en la industria. Este es lo que más se aplica. Cuando ustedes llegan ahí, lo primero que ponen a un estudiante, a uno egresado de ingeniería industrial, es lo primerito que lo ponen a hacer estudio de tiempos y movimientos. A analizar a los operarios, a analizar las operaciones, a analizar el diagrama de recorrido, qué podemos mejorar en la distribución de plantas. Fíjense bien, es interesante. Los químicos deberían de darle más énfasis a esto porque realmente ellos trabajan en plantas productoras. Los ingenieros, por ejemplo, vamos a ver, los ingenieros eléctricos, ¿cómo es que se le llama? Sistemas de distribución. Ajá. Le dan un plano. Y pueden hacer el diagrama de recorrido, cómo van a hacer la distribución de energía en una colonia. Perfectamente bien. Lo que pasa es que no lo miramos desde ese punto de vista. ¿Lo miramos? No. Sí, nos sirve. Un plano, recuerde que el diagrama de distribución de planta es importante y el diagrama de circulación. ¿Con qué circulan? Con cables. ¿Cuál es la diferencia? Son materiales. Y ya dijimos por qué es importante una distribución de planta para optimizar los recursos, la mano de obra y los materiales, porque tienen un recorrido. Preguntas. Ahí nos quedamos por hoy. Mañana el Ingeniero. Sí. Con respecto al 20% del factor suplemento, ¿de dónde sale? Vamos atrás. Mire, lea ahí. Lo voy a poner a leer, léala. Por eso les digo, lean bien los ejercicios cuando los vayan a hacer. No se vayan porque lo miran facilito de aplicación. No lo hagan mecánicamente. Léalo ahí, léalo. Ok. Es la suma de todos los porcentajes.
Ah, es correcto. No te lo dan de un solo, sino que te lo dan detallado. Por ahora mencionamos la tabla de la página 228 que les dije yo. Por ejemplo, va a haber momentos que describan, el trabajador trabaja de pie, el ruido es intermitente y fuerte. Entonces, usted lo tiene que buscar en la tabla. No necesariamente se lo van a dar. Ustedes fíjense bien, los ejercicios salen así, hay ejercicios donde dice, el trabajador trabaja, el operario es una mujer, trabaja de pie. El trabajo es monótono, bastante monótono. Entonces, vamos a ir a buscar esos elementos en la tabla 228. Pero les digo, familiarícense, porque no quiero que lleguen al examen de este último parcial con dudas, con incógnitas y toda esta cuestión. Entonces, ahí tenemos que lo dieron desglosado los suplementos. Entonces, la suma de todos los suplementos es el 20%, ¿verdad? Que utilizamos ahí. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos otro aspecto, miren. Aquí ya está semanal, miren. 8 por 5 días por 60, entre 5.2, que es el tiempo estándar. ¿Verdad? Bien, si no hay más preguntas, observaciones, dudas, ustedes mañana a las 7 de la mañana para el examen, ¿verdad? Estamos. Pasen buen día y suerte y estudien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buen día.